Hola, buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Último Claro, mira, minuto. estoy a pasitos de entrar a Venezuela. Aquí estamos en el comienzo del puerto internacional Simón Bolívar, que une justamente a estas dos naciones, Colombia con Venezuela, la ciudad de Cúcuta con la ciudad de San Antonio, en territorio venezolano, y se vea, es alto el flujo de personas que van pasando, pero ojo, la gran mayoría de las personas que sale desde Venezuela y está entrando a Colombia lo hacen de manera regular y preferentemente por situaciones de trabajo o bien a buscar víveres, a buscar algún tipo de medicamento, porque gran parte de ellos me han comentado de que hay una gran escasez en territorio venezolano, de que está muy complejo el poder comprar algunos productos, sobre todo de alimentos, verduras, medicamentos, y por lo tanto se ha complicado el encontrar finalmente este tipo de mercancías y tienen que cruzar a Colombia. Las personas que viven aquí cercanas a la frontera, las ciudades que colindan, ellos tienen la posibilidad de libre tránsito, es decir, solamente con tu carnet de identidad se muestra migración del respectivo país y uno puede finalmente avanzar hacia uno u otro lado, no hay grandes problemas. Ahora, si eres de otra parte de Colombia u otra parte de Venezuela o eres extranjero, ahí ya comienzan las limitaciones. De hecho, yo fui a intentar pasar ahí a Venezuela a ver qué papeles me podían pedir, y obviamente son mucho más estrictos, además de pasaporte, una visa especial, carta de algún venezolano que te invite, la documentación necesaria, además de obtener el beneplácito de la agente de migración. Uno puede tener la visa, pero aún así no te dejan entrar. Lo concreto y que quería conversar contigo era justamente la polémica que estaba abordando en torno a Chile y Venezuela. Los ánimos se han caldeado bastante durante los últimos días. Sabemos que el presidente Gabriel Boric ha sido bastante crítico con las elecciones, con los resultados. Se ha pedido una auditoría internacional, independiente, no gubernamental para que participe. Esto ha generado la reacción por parte del gobierno venezolano, que el día de ayer el Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante del chavismo, se burló del presidente Gabriel Boric, lo trató de títere de Estados Unidos, de ser un cachorro, de ser un balurdo, dijo él, y se suma a las declaraciones que había tenido el presidente Nicolás Maduro, haciendo esta denuncia que tú comentabas, de que muchos de los manifestantes violentos en Venezuela hoy habrían sido entrenados en Perú y también en Chile. Te cuento que hablé con el fiscal general de Venezuela al respecto y te voy a detallar ya ese mismo mensaje, pero antes escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Entre Chile y Venezuela, luego de los dichos que tuvo el presidente Nicolás Maduro, acusando de que varios manifestantes que están en estos momentos pronunciándose en las calles de ese país y generando violencia, dijo Maduro, habían sido entrenados entre Chile y Perú. Bueno, yo he tenido diálogo en estos últimos minutos con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Recordarás tú que lo entrevistamos en Mega Noticias sobre el caso Ojeda. Y hoy día le consulté justamente por estas declaraciones que tuvo el presidente de la República, porque cuando él hace esta conferencia, estaba el fiscal justamente en esa misma conferencia de prensa, y él mismo, el Nicolás Maduro, le dice al fiscal ahí en esa pauta que investigue estos casos. Bueno, el fiscal general me corroboró que él está indagando esta situación. Obviamente ha dicho que él culpa también a los vuelos que ha hecho Chile de expulsión, que dice que en estos vuelos de expulsión de nuestro país de venezolanos, ahí habrían llevado a muchas personas que han sido entrenadas justamente para cometer este tipo de delitos en el país. Yo le consulté por alguna especie de prueba, de algún dato que finalmente pueda corroborar eso, y dijo que se está analizando este tema, que más adelante me iba a enviar más información. De hecho, recién él acaba también de tener una conferencia de prensa, estuve atento a ver si se pronunciaba al respecto y no ha tenido mayor detalle en cuanto a este presunto entrenamiento de venezolanos en Chile y en Perú para desestabilizar a Nicolás Maduro. Ahora, mientras no hayan pruebas, yo creo que va a ser un tema difícil de analizar. Lo que sí, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha calificado ya estas declaraciones como bastante absurdas. Te muestro por mientras lo que está sucediendo aquí en la frontera. Por ahora es poquito el tránsito, no así en la mañana cuando estuvimos acá, donde ahí el flujo es mucho mayor durante la época más temprano, porque claro, mucha gente va a trabajar o van a los colegios o van a comprar mercancías, y también nos hemos encontrado con casos de personas que derechamente están escapando. Por ahora, la gran mayoría de las personas con las que he hablado me han señalado de que ellos
están esperando. Quieren saber primero qué va a ocurrir con esta nueva crisis que está viviendo su país. Quieren saber si va a haber alguna fórmula de poder frenar un próximo gobierno de Nicolás Maduro a través de las auditorías, a través de la presión internacional que se está generando para que finalmente haya una respuesta a estas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del día domingo. Si eso no ocurre, va finalmente a ocurrir el éxodo que muchos están temiendo. Muchas personas me decían, estamos esperando estos días, si se soluciona o no se soluciona. Si no se soluciona, vamos a tener que tomar alguna medida radical y una de esas podría ser justamente emigrar. Recordemos que antes de las elecciones, muy cerca, hubo una encuesta realizada por la consultora Mega Análisis que decía que un 44,6% de los venezolanos tendrían considerado escapar de Venezuela si es que ganaba Maduro. Si uno dice 44% de la población de Venezuela, esos son 13 millones de habitantes. No creo que finalmente todo el mundo tenga los recursos, la oportunidad de poder salir. Pero claro, hay estimaciones que se están haciendo el día de hoy súper importantes. Escuchaba en la mañana justamente al subsecretario Manuel Monsalve que él decía que las estimaciones podrían rondar entre los 2 y 4 millones de personas en este mismo país que podrían salir. Hemos visto que históricamente la migración en nuestro país, en Chile, ha sido alrededor del 10%. O sea, si uno dice, salen 4 millones de venezolanos, probablemente van a llegar 400.000 venezolanos a Chile. Por eso finalmente se están haciendo todas estas preparaciones en la frontera norte, lo veíamos Karim Bute, pero también a nivel internacional. Se ha intentado dialogar entre algunos países. Mañana va a haber una reunión súper importante entre México, Colombia y Brasil para ver qué pueden hacer ellos en torno a una auditoría independiente. Y obviamente el mayor foco estaba en la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, donde se trabajó buscar una alternativa. Sin embargo, hubo muchas abstenciones, 11 países se abstuvieron y finalmente no se pudo llegar a una definición y aprobación de un borrador para poder buscar una alternativa de auditoría independiente de estos comicios. Sin embargo, hubo declaraciones bastante duras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no solamente criticó a Nicolás Maduro, sino que además le ha pedido a la Corte Penal Internacional que arreste al mandatario venezolano, y también de Estados Unidos le enviaron una dura advertencia al líder chavista. Escuchemos lo que dijeron ambas autoridades de la OEA y también de Estados Unidos. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió. Lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Las entregaba precisamente el secretario de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y todo esto se realizó, podríamos decir, en su introducción en este Consejo Permanente, en esta reunión extraordinaria que se llevó el día de ayer en la ciudad de Washington. Y Pablo lo mencionaba, ayer se rechazó la resolución que exigía al régimen de Maduro publicar justamente de inmediato las actas de cada centro de votación y de contar con observadores internacionales e independientes que no fueran de su gobierno, pero no se alcanzó esta mayoría absoluta de los Estados miembros. Y acá yo estaba revisando precisamente cuál era el borrador que se había presentado en la OEA el día de ayer, y hubo un párrafo que era el segundo párrafo, precisamente el que acreditaba que que se garantizara la presencia de observadores internacionales, lo que varios países finalmente no quisieron, uno de ellos por supuesto Venezuela, y es por eso que otros países también, como por ejemplo Colombia o Brasil o incluso México, se abstuvieron finalmente de entregar su voto a favor. Se ha pedido entonces por parte también de Luis Almagro esta solicitud hacia la Corte Penal Internacional de La Haya, el arresto del presidente Nicolás Maduro por las muertes ocurridas, todo esto porque los responsabiliza sobre las muertes respecto a las protestas. Tenemos declaraciones también del secretario de Estado, escuchamos. And that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election
so that everyone can see the results. ¿Puede ser muy breve que me cuente eso? Sí, mira, estaba conversando acá con un ciudadano venezolano que viene saliendo, no quiso hablar, pero me estaba contando algo súper dramático. Florencia me dice, vengo escapando de Venezuela. Yo le digo, si lo podía contar aquí frente a cámara, y dice, no lo quiero contar, tengo miedo porque está mi familia todavía allá, estoy intentando yo venir primero y poder hacer que ellos salgan después. Digo, está mi esposa y tengo mi hija allá, así que por favor no quiero hablar, no quiero que me filmen porque él teme a que pueda haber algún tipo de represalia. Está aquí recién llegando a Colombia. Son parte de los casos que hemos conociendo aquí en la frontera. Mira, la gran mayoría en este momento está pasando en vehículo, lo que ha sido un poquito difícil de consultar a la gente que va pasando aquí, pero obviamente cuando vengan algunas personas desde territorio venezolano le vamos a ir consultando también cuál es su parecer a lo que están viviendo. Como te comentaba, mucha gente me ha dicho que está a la espera de poder saber qué es lo que va a ocurrir en estos días con el resultado de las mismas elecciones en este país, y así que están tanteando. Sin embargo, yo me puse a buscar las cifras del año 2018. ¿Por qué el año 2018? Porque esa fue la última elección presidencial en Venezuela. Sí, Pablo, en la cual te quiero proponer Nicolás algo. Maduro. Me interesan mucho los datos que nos vas a entregar, pero necesitamos hacer una pausa y al regreso nos mencionas esa información. Por eso, antes de retomar el contacto con Pablo Cuellar, les quiero entregar un dato de último minuto porque los primeros 20 diplomáticos expulsados por Venezuela ya llegaron a Chile de regreso. Esta misión diplomática de Chile retornó al aeropuerto de la capital luego de que, lo sabemos, Nicolás Maduro finalmente emitiera una orden de expulsión. Así lo informó la propia subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria Lafuente, y además, ojo, porque el sábado llegaría otro grupo de 6 personas a nuestro país, entre ellos el propio ahora ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Ahora sí, Pablo, retomamos el contacto contigo que nos tenías unos datitos que entregar. Último minuto. Sí, no, importante información la que retratabas, ¿sabes? Porque eso también va a dificultar un poco la relación diplomática entre Chile y Venezuela, sobre todo cuando hay tantos temas pendientes, no solamente este tema de las elecciones, sino también el caso de Ronald Ojeda, el caso del Tren de Aragua. Es decir, es un problema que también se viene en ámbito político y diplomático entre ambas naciones. Yo te comentaba que estamos justamente ante esta posible nueva alerta de migrantes, de que puedan salir finalmente de Venezuela, una gran oleada en los próximos días debido a la crisis que está viviendo este mismo país, la alerta que se ha generado en Chile, sobre todo debido a esta situación. Y yo te comentaba que me puse a revisar los datos del 2018. ¿Por qué me puse a revisar los datos de ese año? Porque fue la última vez en cual se realizaron las elecciones presidenciales justamente aquí en Venezuela, que también ganó Nicolás Maduro, esa vez por una holgada diferencia contra el candidato Falcón de la oposición, y porque además ese tiempo este país está viviendo también bajo una hiperinflación, bajo una crisis social, política, también con manifestaciones durante el año 2018, sobre todo el año 2019. Por eso es una fecha que más o menos coincide con el clima político, social, económico que hoy está viviendo Venezuela. En ese entonces, según las Naciones Unidas, salían 5.000 venezolanos al día desde este país justamente para abandonar esta realidad e irse a buscar una nueva condición de vida en otra nación. Si uno multiplica 5.000 por día por 365, tenemos en total 1.825.000 venezolanos que solamente salieron el año 2018. Es decir, es una cifra bastante elevada la que se ha dado justamente durante esa fecha, y además dicen que el año 2019 pudo haber sido superior por las protestas, por la crisis que se estaba desembocando en esa misma zona. Entonces, por eso es importante ponerle atención, no solamente porque se da el temor de una masiva llegada de migrantes, sino también por el derecho humanitario. Los mismos migrantes que salen del país no van en las condiciones óptimas, necesitan también ayuda, apoyo, y eso debiese hacerse de una manera regional, que de una manera coordinada entre los países de este mismo continente. Ya lo hemos visto en Europa con distintas migraciones, por ejemplo, desde el norte de África, del Medio Oriente, cuando han habido guerras, cuando ha habido conflictos, persecución. Finalmente hay una coordinación dentro de la Unión Europea. Aquí de manera regional generalmente el tema ideológico prima mucho, y eso hace que finalmente no haya una coordinación, no haya un plan regional para poder abordar todo esto.
Así es, Pablo. Ahora tú que ya estás en Colombia, precisamente, ¿qué es lo que se puede también interpretar de los variados y contradictorios también, me atrevería a decir, incluso mensajes que ha entregado su propio presidente Gustavo Petro, que si bien él en sus redes sociales durante el martes, el miércoles, él publicaba precisamente que exigía también la transparencia y la publicación de los resultados electorales y básicamente no desconocía definitivamente a Nicolás Maduro como el ganador de estas elecciones del domingo. Pero el día de ayer también vimos que finalmente su país se abstuvo a esta votación en el Consejo Permanente de la OEA, lo que no permitió o lo que fue un voto en contra, básicamente porque no alcanzó la mayoría absoluta para que se exigiera al gobierno venezolano la transparencia inmediata de las actas de cada uno de los centros de votación. Entonces, podríamos decir que hay como una especie de 3 o por lo menos ya 4 mensajes sobre Petro de Venezuela en 24 horas. Exacto, mira, para Colombia obviamente es un tema sumamente importante. Recordemos que este es el país que ha recibido mayor cantidad de venezolanos y venezolanas desde el año 2014, que es cuando se profundiza la crisis socioeconómica en Venezuela. Y este país tiene hoy a 2,8 millones de venezolanos, es decir, es una realidad muy compleja. De hecho, el día de ayer vino hasta aquí, hasta Cúcuta, el ministro de Defensa de Colombia para hacer un consejo de seguridad de emergencia. Se ha reunido con el alto mando militar, con el alto mando de la policía, con la Fiscalía Nacional, con las autoridades locales y también hasta con empresarios, porque saben que una migración masiva nuevamente va a afectar todo rubro, no solamente la sociedad y la política, sino también la economía. Por eso incluso invitaron a empresarios a ser parte de esta mesa de urgencia de seguridad. Y lo último, confirmarte, Florencia, que el presidente Petro también ha pronunciado palabras a través de redes sociales por el caso de la OEA, también el tema de María Corina Machado, donde ha dicho, no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela, mandando también un duro mensaje, pero pidiendo una nueva auditoría. Así es, Pablo Cuellar desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia, en la frontera, ahí con Venezuela. Muchísimas gracias por toda la información. Nos reencontramos en Mega Noticias Prime. Que estés bien. Buenas tardes. Chao, nos vemos.